Continuamos la lectura de Daniel capítulo 11. Versículo 31. Y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación que hace desolación. El poder del imperio se comprometió a llevar a cabo el trabajo antes mencionado. Y contaminarán el santuario de fortaleza, oh Roma. Si esto se aplica a los bárbaros, se cumplió literalmente, pues Roma fue saqueada por los godos, y los vándalos, y el poder imperial de Occidente cesó con la conquista de Roma por Odoacro. O si se refiere a los gobernantes del imperio que trabajaban en nombre del papado contra los paganos y todas las demás religiones opuestas, significaría la eliminación de la sede del imperio de Roma a Constantinopla, que contribuyó, con su medida de influencia, a la caída de Roma. El pasaje sería entonces paralelo a Daniel 8:11 y Apocalipsis 13:2. Y quitarán el continuo sacrificio. Se mostró en Daniel 8 versículo 13 que el sacrificio es una palabra agregada erróneamente, que debería ser desolación, y que la expresión denota un poder desolador, del cual la abominación desoladora no es más que la contraparte, y la que le sucede en un punto del tiempo. La desolación continua era el paganismo, la abominación desoladora es el papado. Pero cabe preguntarse cómo puede ser el papado, ya que Cristo habló de ello en relación con la destrucción de Jerusalén. Y la respuesta es que Cristo evidentemente se refirió al capítulo 9 de Daniel, que es una predicción de la destrucción de Jerusalén, y no a este versículo del capítulo 11, que no se refiere a ese acontecimiento. Daniel, en el capítulo 9 habla de desolaciones y abominaciones, en plural. Por lo tanto, más de una abominación pisotea la iglesia, es decir, en lo que respecta a la iglesia, tanto el paganismo como el papado son abominaciones. Pero como se distinguen entre sí, el lenguaje es restringido, y uno es la desolación continua, y el otro es preeminentemente la transgresión o abominación desoladora. ¿Cómo fue quitado el continuo o el paganismo? Como esto se habla en relación con la colocación o el establecimiento de la abominación desoladora, o el papado, debe denotar no solo el cambio nominal de la religión del imperio del paganismo al cristianismo, como en la conversión, así llamada, de Constantino, sino en tal erradicación del paganismo de todos los elementos del imperio, que el camino quedaría totalmente abierto para que la abominación papal se levantara y afirmara sus arrogantes pretensiones. Una revolución como esta, claramente definida, se llevó a cabo, pero no hasta casi 200 años después de la muerte de Constantino. A medida que nos acercamos al año 508 después de Cristo, contemplamos una gran crisis madurando entre el catolicismo y las influencias paganas aún existentes en el imperio. Hasta el momento de la conversión de Clodoveo, rey de Francia, en el año 496 después de Cristo, los franceses y otras naciones de Roma occidental eran paganas, pero posteriormente a ese evento los esfuerzos por convertir a los idólatras al romanismo fueron coronados con gran éxito. Se dice que la conversión de Clodoveo fue la ocasión de otorgar al monarca francés los títulos de majestad más cristiana e hijo mayor de la Iglesia. Entre ese tiempo y el año 508 después de Cristo, por alianzas, capitulaciones y conquistas, los armórica, las guarniciones romanas en el oeste, Bretaña, los borgoñones y los visigodos, fueron llevados a la sujeción. Desde el momento en que estos éxitos se cumplieron plenamente, es decir, en el año 508, el papado triunfó en lo que respecta al paganismo, pues aunque éste retrasó sin duda alguna el progreso de la fe católica, ya no tenía el poder, aunque sí tenía la disposición, de suprimir la fe y obstaculizar las invasiones del pontífice romano. Cuando las potencias prominentes de Europa renunciaron a su apego al paganismo, fue solo para perpetuar sus abominaciones en otra forma, ya que el cristianismo tal como se exhibe en la Iglesia católica, fue y es, solo un paganismo bautizado. En Inglaterra, Arturo el primer rey cristiano, fundó el culto cristiano sobre las ruinas del pagano. Rapin, libro 2, página 124, que afirma ser exacto en la cronología de los acontecimientos, afirma que fue elegido monarca de Gran Bretaña en el año 508 después de Cristo. La condición de la sede de Roma también era peculiar en esta época. En el año 498, Símaco ascendió al trono pontificio como un converso reciente del paganismo. Reinó hasta el año 514 después de Cristo. Encontró su camino a la silla papal, dice Dupin, luchando con su competidor hasta derramar sangre. Recibió adulación como el sucesor de San Pedro, y dio la nota clave en la asunción papal al presumir de excomulgar al emperador Anastasio. Los aduladores más serviles del Papa comenzaron a sostener que fue constituido juez en lugar de Dios y que era el vicegerente del Altísimo. Tal era la dirección en la que los eventos tendían en Occidente.
¿Qué postura asumieron los asuntos al mismo tiempo en el este? Un fuerte partido papal existía ahora en todas las partes del imperio. Los adherentes de esta causa en Constantinopla, animados por el éxito de sus hermanos en Occidente, consideraron seguro comenzar las hostilidades abiertas en nombre de su amo en Roma. En el año 508 después de Cristo su celo partidario culminó en un torbellino de fanatismo y guerra civil que barrió con fuego y sangre las calles de la capital oriental. Gibbon, en los años 508 a 518, hablando de las conmociones en Constantinopla, dice, se rompieron las estatuas del emperador y se ocultó su persona en un suburbio, hasta que, al cabo de 3 días, se atrevió a implorar la misericordia de sus súbditos. Sin su diadema, y en la postura de un suplicante, Anastasio apareció en el trono del circo. Los católicos, ante su rostro, ensayaron el genuino trisagio, se regocijaron con el ofrecimiento que proclamó con la voz de un heraldo de abdicar la púrpura, escucharon la admonición de que, ya que todos no podían reinar, debían ponerse de acuerdo previamente en la elección de un soberano, y aceptaron la sangre de 2 ministros impopulares, a los que su señor, sin dudarlo, condenó a los leones. Estas furiosas pero pasajeras ediciones fueron alentadas por el éxito de Vitaliano, quien, con un ejército de hunos y búlgaros, en su mayoría idólatras, se declaró campeón de la fe católica. En esta piadosa rebelión despobló Tracia, asedió Constantinopla, exterminó 65.000 de sus compañeros cristianos, hasta que obtuvo la revocación de los obispos, la satisfacción del Papa y el establecimiento del Concilio de Calcedonia, un tratado ortodoxo firmado a regañadientes por el moribundo Anastasio y más fielmente ejecutado por el tío de Justiniano. Y tal fue el evento de la primera de las guerras religiosas que se han llevado a cabo en nombre, y por los discípulos, del Dios de paz, Decline and Fall, volumen 4, página 526. Cabe destacar que, en este año, 508, el paganismo había decaído y el catolicismo había aumentado relativamente su fuerza, de modo que la Iglesia Católica emprendió por primera vez una guerra exitosa tanto contra la autoridad civil del imperio como contra la Iglesia del Oriente, que en su mayor parte había abrazado la doctrina monofisita. El resultado fue el exterminio de 65.000 herejes. Con el siguiente extracto, cerramos el testimonio sobre este punto, invitamos ahora a nuestros modernos gamalieles a posicionarse con nosotros en el lugar del santuario del paganismo, reclamado desde entonces como patrimonio de San Pedro, en el año 508. Miramos unos pocos años en el pasado, y el rudo paganismo de los bárbaros del norte se derrama sobre el imperio nominalmente cristiano de Roma occidental, triunfando en todas partes, y sus triunfos se distinguen en todas partes por la más salvaje crueldad. El imperio cayó, y se rompió en fragmentos. Uno a uno los señores y gobernantes de estos fragmentos abandonaron su paganismo y profesaron la fe cristiana. En la religión, los conquistadores se rinden ante los conquistados. Pero aún así el paganismo triunfa. Entre sus partidarios hay un conquistador severo y exitoso, Clodoveo, pero pronto también se inclina ante el poder de la nueva fe y se convierte en su campeón. Él es todavía triunfante, pero, como héroe y conquistador, alcanza el cenit en el punto que ocupamos, el año 508 después de Cristo. En o cerca del mismo año, la última subdivisión importante del imperio caído es públicamente, y por la coronación de su triunfante, monarca, cristianizada. El pontífice del periodo en el que estamos, era un pagano recientemente convertido. La sangrienta competencia que lo colocó en esa silla se determinó por la intervención de un rey arriano. Ante él se inclinan y es saludado como si ocupara el lugar de Dios en la tierra. El Senado hasta ahora bajo su poder, que ante la sospecha de que los intereses de la sede de Roma lo exijan, excomulga al emperador. En el año 508 la mina brota bajo el trono del Imperio de Oriente. El resultado de la confusión y la lucha que provoca es la humillación de su legítimo señor. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento fue suprimido el paganismo hasta el punto de hacer espacio para su sustituto y sucesor, la abominación papal? ¿Cuándo se puso a esta abominación en posición de comenzar su carrera de blasfemia y sangre? ¿Hay alguna otra fecha para que sea colocada o establecida en la sala del paganismo que no sea el año 508? Si la misteriosa hechicera no ha traído ahora a todas sus víctimas en su poder, ella ha tomado su posición y algunos han cedido a la fascinación. Los otros son finalmente sometidos, y los reyes, y los pueblos, y las multitudes, y las naciones, y las lenguas, son traídos bajo el hechizo que los prepara, incluso mientras están ebrios con la sangre de los mártires de Jesús, para pensar que están haciendo un servicio a Dios, y para imaginarse a sí mismos como los favoritos exclusivos del cielo mientras se convierten en una presa más fácil y rica para la condenación del infierno,
Second Advent Manual, páginas 79 a la 81. Con estas evidencias creemos que queda claro que el continuo, o paganismo, fue quitado en el año 508 después de Cristo. Esto fue preparativo para la colocación o establecimiento del papado, que fue un evento separado y posterior. De esto la narrativa profética nos lleva a hablar ahora. Y pondrán la abominación que hace desolación. Habiendo demostrado plenamente lo que constituye la eliminación del continuo o paganismo, nos preguntamos, ¿cuándo fue colocada o establecida la abominación desoladora, o el papado? El cuerno pequeño que tenía ojos como los ojos del hombre no tardó en ver cuando el camino se abrió para avanzar y elevarse. Desde el año 508 su progreso hacia la supremacía universal no tuvo paralelo. Cuando Justiniano estaba a punto de comenzar la guerra de los vándalos, en el año 533 después de Cristo, un proyecto de no poca magnitud y dificultad quiso asegurarse la influencia del obispo de Roma, que había alcanzado entonces una posición en la que su opinión tenía mucho peso en gran parte de la cristiandad. Justiniano, por lo tanto, se encargó de decidir la disputa que había existido durante mucho tiempo entre las sedes de Roma y Constantinopla sobre cuál debía tener la prioridad, dando la preferencia a Roma y declarando, en los términos más completos e inequívocos, que el obispo de esa ciudad debía ser el jefe de todo el cuerpo eclesiástico del imperio. Una obra sobre el Apocalipsis, del reverendo Jorge Crowley, de Inglaterra, publicada en 1827, presenta un relato detallado de los acontecimientos por los que se aseguró la supremacía del Papa de Roma. Él da los siguientes términos en los que se expresó la carta de Justiniano: Justiniano, piadoso, afortunado, renombrado, triunfante, emperador, cónsul, etc., a Juan, el santísimo arzobispo de nuestra ciudad de Roma, y patriarca. Rindiendo honor a la sede apostólica y a vuestra santidad, como siempre ha sido y es nuestro deseo, y honrando vuestra bendición como Padre, nos hemos apresurado a poner en conocimiento de vuestra santidad todos los asuntos relacionados con el estado de las iglesias, habiendo sido en todo momento nuestro gran deseo preservar la unidad de vuestra sede apostólica, y la constitución de las santas iglesias de Dios, que ha logrado hasta ahora, y se mantiene. Por lo tanto, no hemos tardado en someter y unir a vuestra sede a todos los sacerdotes de todo el Oriente. No podemos permitir que nada que se relacione con el estado de la Iglesia, por más manifiesto e incuestionable que sea, se mueva sin el conocimiento de vuestra santidad, que es la cabeza de todas las santas iglesias, porque en todas las cosas, como ya hemos declarado, estamos ansiosos por aumentar el honor y la autoridad de vuestra silla apostólica. Crowley, páginas 114 al 115. La carta del emperador, prosigue el señor Crowley, debió ser enviada antes del 25 de marzo del año 533, pues en su carta de esa fecha a Epifanio, él habla de que ya había sido despachada, y repite su decisión de que todos los asuntos que afecten a la Iglesia sean remitidos al Papa, cabeza de todos los obispos y verdadero y eficaz corrector de los herejes. En el mismo mes del año siguiente, 534, el Papa le contesta y observa que, entre las virtudes de Justiniano, una brilla como una estrella, su reverencia por la silla apostólica, a la que ha sometido y unido todas las iglesias, siendo verdaderamente ella la cabeza de todas. Las novellae del Código Justiniano dan una prueba irrefutable de la autenticidad del título. Nota de traducción: las novellae, nuevas leyes o novelas de Justiniano, son leyes diversas promulgadas por el emperador romano Justiniano en el curso de su largo reinado, en los años 527 al 565 después de Cristo. Termina la nota. El preámbulo de la novena dice que como la antigua Roma fue la fundadora de las leyes, así no debía cuestionarse que en ella estaba la supremacía del pontificado. La 131, sobre los títulos y privilegios eclesiásticos, capítulo 2, dice: decretamos, por tanto, que el Santísimo Papa de la antigua Roma es el primero de todos los sacerdotes, y que el Beatísimo Arzobispo de Constantinopla, la Nueva Roma, ocupará el segundo rango después de la Santa Silla Apostólica de la antigua Roma. Hacia finales del siglo VI, Juan de Constantinopla negó la supremacía romana y asumió para sí mismo el título de obispo universal, con lo cual, Gregorio el Grande, indignado por la usurpación, denunció a Juan, y declaró con una verdad inconsciente que quien asumiría el título de obispo universal era el anticristo. Focas en el año 606 suprimió el reclamo del obispo de Constantinopla y reivindicó el del obispo de Roma. Pero Focas no fue el fundador de la supremacía papal. Dice Crowley, que Focas reprimió el reclamo del obispo de Constantinopla está fuera de toda duda. Pero las más altas autoridades entre los civiles y analistas de Roma rechazan la idea de que Focas fuera el fundador de la supremacía de Roma, se remiten a Justiniano como única fuente legítima,
Y datan con razón el título desde el memorable año 533. De nuevo dice, en referencia a Baronio, autoridad establecida entre los historiadores católicos romanos, encontré todo el detalle de las concesiones de supremacía de Justiniano al Papa formalmente dadas. Toda la transacción fue de lo más auténtica y regular y adecuada a la importancia de la transferencia. Apocalipsis, página 8. Tales fueron las circunstancias que acompañaron el decreto de Justiniano. Pero las disposiciones de este decreto no podían ser llevadas a efecto de inmediato, pues Roma e Italia estaban en manos de los ostrogodos, que eran arrianos en la fe, y se oponían fuertemente a la religión de Justiniano y al Papa. Por lo tanto, era evidente que los ostrogodos debían ser desarraigados de Roma antes de que el Papa pudiera ejercer el poder del que había sido investido. Para lograr este objetivo, la guerra italiana comenzó en año 534. La dirección de la campaña fue confiada a Belisario. En su acercamiento a Roma, varias ciudades abandonaron a Vitiges, su soberano gótico y herético, y se unieron a los ejércitos del emperador católico. Los godos, decidiendo retrasar las operaciones ofensivas hasta la primavera, permitieron a Belisario entrar en Roma sin oposición. Los diputados del Papa y el clero, del Senado y del pueblo, invitaron al teniente de Justiniano a aceptar su lealtad voluntaria. Belisario entró en Roma el 10 de diciembre del año 536. Pero esto no fue el fin de la lucha, pues los godos, reuniendo sus fuerzas, resolvieron disputarle la posesión de la ciudad mediante un asedio regular. Comenzaron en marzo del año 537. Belisario temía la desesperación y la traición por parte del pueblo. Varios senadores, y el Papa Silverio, con pruebas o sospechas de traición, fueron enviados al exilio. El emperador ordenó al clero elegir un nuevo obispo. Después de invocar solemnemente al Espíritu Santo, dice Gibbon, eligieron al diácono Vigilio, que, con un soborno de 200 libras de oro, había comprado el honor. Toda la nación de los ostrogodos se había reunido para el asedio de Roma, pero el éxito no acompañó sus esfuerzos. Sus huestes se desgastaron en frecuentes y sangrientos combates bajo las murallas de la ciudad, y el año y 9 días que duró el asedio, fue testigo de la desaparición casi total de toda la nación. En el mes de marzo del año 538, los peligros que empezaban a amenazarles desde otras partes levantaron el asedio, quemaron sus tiendas y se retiraron de la ciudad en tumulto y confusión, con un número apenas suficiente para preservar su existencia como nación o su identidad como pueblo. Así, el cuerno Godó, el último de los tres, fue arrancado ante el cuerno pequeño de Daniel 7. Nada se interponía ahora en el camino del Papa para evitar que ejerciera el poder que le había conferido Justiniano 5 años antes. Los santos, los tiempos y las leyes estaban ahora en sus manos, no solo en propósito, sino de hecho. Este año debe ser tomado por lo tanto como el año en que esta abominación fue establecida, o colocada, y como punto de partida para fechar los 1260 años previstos de su supremacía. Versículo 32. Y a los que hacen maldad contra el pacto él los corromperá con lisonjas, pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará hazañas. Aquellos que abandonan el pacto, las sagradas escrituras, y piensan más en los decretos de los papas y en las decisiones de los concilios que en la palabra de Dios, a estos, él, el papa, los corromperá con halagos, es decir, los guiará en su celo partidista por sí mismo mediante el otorgamiento de riqueza, posición y honores. Al mismo tiempo, existirá un pueblo que conozca a su Dios, y estos serán fuertes, y harán hazañas. Estos fueron los que mantuvieron viva la religión pura en la tierra durante las épocas oscuras de la tiranía papal y realizaron maravillosos actos de abnegación y heroísmo religioso en favor de su fe. Entre ellos destacan los valdenses, albigenses, hugonotes, etc. Versículo 33. Y aquellos que entienden entre el pueblo instruirán a muchos, pero caerán por la espada y por la llama, por el cautiverio y por el despojo, muchos días. El largo periodo de persecución papal contra aquellos que luchaban por mantener la verdad e instruir a sus semejantes en los caminos de la rectitud es aquí traído a la vista. El número de días durante los cuales iban a caer es dado en Daniel 7 versículo 25, Daniel 12 versículo 7, Apocalipsis 12 versículos 6 y 14 y Apocalipsis 13 versículo 5. El periodo se llama, un tiempo, tiempos y la división del tiempo, un tiempo, tiempos y medio, 1260 días, y 42 meses. Son los 1260 años de la supremacía papal. Versículo 34. Cuando caigan, se les sujetará con un poco de ayuda, pero muchos se aferrarán a ellos con lisonjas.
En Apocalipsis 12, donde se muestra esta misma persecución papal, leemos que la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y tragándose la inundación que el dragón arrojó tras ella. La gran reforma de Lutero y sus colaboradores proporcionó la ayuda aquí predicha. Los estados alemanes apoyaron la causa protestante, protegieron a los reformadores y restringieron el trabajo de persecución tan furiosamente llevado a cabo por la Iglesia papal. Pero cuando se les ayudara y la causa comenzara a hacerse popular, muchos se aferrarían a ellos con lisonjas o abrazarían la causa por motivos indignos, serían falsos, de corazón hueco, y hablarían con palabras suaves y amistosas por una política de interés propio. Versículo 35. Y algunos de los entendidos caerán para ser probados y purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún es por un tiempo señalado. Aunque se refrenó, el espíritu de la persecución no fue destruido. Estalló donde hubo oportunidad. Especialmente este fue el caso en Inglaterra. El estado religioso de aquel reino era fluctuante, estando algunas veces bajo jurisdicción protestante y otras veces bajo jurisdicción papal, según la religión de la casa gobernante. La sangrienta reina María era una enemiga mortal de la causa protestante, y multitudes cayeron víctimas de sus implacables persecuciones. Y esta condición de los asuntos iba a durar más o menos hasta el momento del fin. La conclusión natural sería que cuando llegara el tiempo del fin, este poder que la Iglesia de Roma había poseído para castigar a los herejes, que había sido la causa de tanta persecución, y que durante un tiempo había sido restringido, sería ahora eliminado por completo. Y la conclusión sería igualmente evidente que esta eliminación de la supremacía papal marcaría el comienzo del periodo aquí llamado el tiempo del fin. Si esta aplicación es correcta, el tiempo del fin comenzó en el año 1798, porque allí, como ya se ha notado, el papado fue derrocado por los franceses, y desde entonces nunca ha sido capaz de ejercer el poder que antes poseía. Que la opresión de la Iglesia por el papado es lo que aquí se refiere, es evidente, porque es la única, con la posible excepción de Apocalipsis 2:10, relacionada con un tiempo señalado o un periodo profético. Versículo 36. Y el rey hará según su voluntad, y se exaltará, y se engrandecerá sobre todo Dios, y hablará cosas maravillosas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que se cumpla la indignación, porque lo que está determinado se cumplirá. El rey aquí presentado no puede denotar el mismo poder que fue notado por última vez, a saber, el poder papal, porque las especificaciones no serán válidas si se aplican a ese poder. Tome una declaración en el siguiente versículo, ni tendrá en cuenta a ningún Dios. Esto nunca ha sido cierto para el papado. Dios y Cristo, aunque a menudo se han colocado en una posición falsa, nunca han sido profesamente puestos a un lado y rechazados de ese sistema de religión. La única dificultad para aplicarlo a un nuevo poder radica en el artículo definido el, ya que, se insta, la expresión el rey identificaría esto como el último de los que se habla. Si se pudiera traducir correctamente un rey, no habría ninguna dificultad, y se dice que algunos de los mejores críticos bíblicos le dan esta traducción, Mede, Wintle, Botroid, y otros que traducen el pasaje. Un cierto rey hará según su voluntad, introduciendo así claramente un nuevo poder en el escenario de la acción. Tres características peculiares deben aparecer en el poder que cumple esta profecía. 1. Debe asumir el carácter aquí delineado cerca del comienzo del tiempo del fin, al que fuimos llevados en el versículo anterior. 2. Debe ser un poder obstinado. 3. Debe ser un poder ateo, o quizás las dos últimas especificaciones podrían unirse diciendo que su obstinación se manifestaría en la dirección del ateísmo. Una revolución que respondía exactamente a esta descripción tuvo lugar en Francia en el momento indicado en la profecía. Voltaire había sembrado las semillas que dieron su legítimo y funesto fruto. Aquel infiel jactancioso, en su pomposo pero impotente engreimiento, había dicho: «Estoy cansado de oír a la gente repetir que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Demostraré que un hombre puede ser suficiente para derrocarla». Asociándose con hombres como Rousseau, D'Alembert, Diderot y otros, emprendió la obra. Sembraron al viento y cosecharon el torbellino. Sus esfuerzos culminaron en la Revolución de 1793, cuando la Biblia fue descartada y la existencia de la deidad negada, como voz de la nación. El historiador describe así este gran cambio religioso: no era suficiente, decían, que una nación regenerada hubiera destronado a reyes terrenales, a menos que extendiera el brazo desafiante hacia esos poderes que la superstición había representado como reinando sobre el espacio ilimitado. Scott's Napoleón, volumen 1, página 172.
De nuevo dice, el obispo constitucional de París fue llevado a desempeñar el papel principal en la más descarada y escandalosa farsa jamás realizada frente a una representación nacional. Este fue llevado en plena procesión, para declarar a la convención que la religión que él había enseñado durante tantos años era, en todos los aspectos, una pieza de creación de sacerdotes que no tenía fundamento en la historia ni en la verdad sagrada. Él desmintió, en términos solemnes y explícitos, la existencia de la deidad, a cuyo culto él se había consagrado, y se dedicó en el futuro al homenaje de la libertad, la igualdad, la virtud y la moralidad. A continuación, puso sobre la mesa sus condecoraciones episcopales y recibió un abrazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas siguieron el ejemplo de este prelado. El mundo, por primera vez, oyó a una asamblea de hombres, nacidos y educados en la civilización y arrogándose el derecho de gobernar una de las mejores naciones europeas, levantar su voz unida para negar la verdad más solemne que recibe el alma del hombre y renunciar unánimemente a la creencia y adoración de la deidad. Scott's Napoleón, volumen 1, página 173. Un escritor hace unos años en la revista Blackwood's Magazine dijo, Francia es la única nación del mundo de la que se tiene constancia de que, como nación, levantó su mano en abierta rebelión contra el autor del universo. Ha habido, y sigue habiendo, muchos blasfemos e infieles en Inglaterra, Alemania, España y otros lugares, pero Francia se distingue en la historia del mundo como el único Estado que, por decreto de su Asamblea Legislativa, declaró que no había Dios, y en el que toda la población de la capital, y una gran mayoría en otros lugares, tanto mujeres como hombres, bailaron y cantaron con alegría al aceptar el anuncio. Pero hay otras especificaciones aún más sorprendentes que se cumplieron en este poder. Versículo 37. No tendrá en cuenta al Dios de sus padres, ni el deseo de las mujeres, ni considerará a ningún Dios, porque se engrandecerá a sí mismo por encima de todo. La palabra hebrea para mujer también se traduce como esposa, y el obispo Newton observa que este pasaje se traduciría mejor como el deseo de las esposas. Esto parecería indicar que este gobierno, al mismo tiempo que declaraba que Dios no existía, pisotearía la ley que Dios había dado para regular la institución del matrimonio. Y encontramos que el historiador, inconscientemente quizás, y si es así de manera más significativa, ha unido el ateísmo y el libertinaje de este gobierno en el mismo orden en que se presentan en la profecía. Él dice, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan a la religión, estaba la que reducía la unión del matrimonio, el compromiso más sagrado que los seres humanos pueden formar, y cuya permanencia conduce más fuertemente a la consolidación de la sociedad, al estado de un mero contrato civil de carácter transitorio, en el cual dos personas podían comprometerse y desprenderse a placer, cuando su gusto cambiara o su apetito fuera gratificado. Si los demonios se hubieran puesto a trabajar para descubrir un modo de destruir de la manera más eficaz todo lo que es venerable, digno o permanente en la vida doméstica, y obtener al mismo tiempo la seguridad de que el mal que se proponían crear se perpetuara de una generación a otra, no podrían haber inventado un plan más eficaz que la degradación del matrimonio en un estado de mera cohabitación ocasional o concubinato autorizado. Sophie Arnold, una actriz famosa por las ocurrencias que decía, describió el matrimonio republicano como el sacramento del adulterio. Estas regulaciones antirreligiosas y antisociales no respondían al propósito de los frenéticos y desconsiderados fanáticos que las habían impulsado. Scott's Napoleón, volumen 1, página 173. Ni considerará a ningún Dios. Además del testimonio ya presentado para mostrar el ateísmo total de la nación en este momento, hay que registrar el siguiente lenguaje espantoso de locura y presunción. El temor de Dios está tan lejos de ser el principio de la sabiduría que es el principio de la locura. La modestia es solo una invención de la voluptuosidad refinada. El Rey Supremo, el Dios de los judíos y de los cristianos, no es más que un fantasma. Jesucristo es un impostor. Otro escritor dice, el 26 de agosto de 1792 la Convención Nacional hizo una profesión abierta de ateísmo, y las sociedades correspondientes y los clubes de ateos se celebraron en todas partes de forma intrépida en la nación francesa. Las masacres y el reino del terror llegaron a ser los más horribles. Smith's Key to Revelation, página 323. Ebert, Chaumette y sus asociados aparecieron en el bar y declararon que Dios no existía. Allison, volumen 1, página 150. En esta coyuntura todo culto religioso estaba prohibido, excepto el de la libertad y el país. Las piezas de oro y plata de las iglesias fueron confiscadas y profanadas. Las iglesias fueron cerradas. Las campanas se quebraron y se echaron al cañón. La Biblia fue quemada públicamente.
Los vasos sacramentales fueron paseados por las calles sobre un asno, en señal de desprecio. Se estableció una semana de 10 días, en lugar de 7, y se declaró que la muerte era un sueño eterno, en letras llamativas colocadas sobre sus lugares de sepultura. Pero la blasfemia suprema, si es que estas orgías del infierno admiten grados, le quedó al comediante Mombel, quien, como sacerdote del iluminismo, dijo: Dios, si existes, venga tu nombre herido. Te desafío. Permaneces en silencio. No te atreves a lanzar tus truenos. ¿Quién, después de esto, creerá en tu existencia? Todo el establecimiento eclesiástico fue destruido. Scott's Napoleón, volumen 1, página 173. Observen lo que es el hombre cuando se le deja a sí mismo, y lo que es la infidelidad cuando se le quitan las restricciones de la ley, y tiene el poder en sus propias manos. Puede dudarse de que estas escenas son las que previó el Omnisciente y anotó en la página sagrada, cuando señaló un reino que se levantaría y que se exaltaría por encima de todo Dios y que despreciaría a todos. Versículo 38. Pero en su lugar honrará al Dios de las fortalezas, y a un Dios que sus padres no conocían lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas agradables. Encontramos una aparente contradicción en este versículo. ¿Cómo puede una nación despreciar a todos los dioses y, sin embargo, honrar al Dios de las fortalezas? No puede mantener ambas posiciones al mismo tiempo, pero puede ignorar por un tiempo a todos los dioses y luego introducir otro culto y considerar al Dios de las fortalezas. ¿Ocurrió tal cambio en Francia en ese momento? Así fue. El intento de hacer de Francia una nación sin dioses produjo tal anarquía que los gobernantes temieron que el poder pasara completamente de sus manos, y por lo tanto percibieron que, como necesidad política, debía introducirse algún tipo de culto, pero no tenían la intención de introducir ningún movimiento que aumentara la devoción o desarrollara un verdadero carácter espiritual entre el pueblo, sino solo el que los mantuvieran en el poder y les dieran el control de las fuerzas nacionales. Algunos extractos de la historia lo demostrarán. La libertad y la patria fueron al principio los objetos de adoración. Libertad, igualdad, virtud y moralidad, lo más opuesto a todo lo que en realidad poseían o en la práctica exhibían, eran palabras que exponían como descripción de la deidad de la nación. En 1794 se introdujo la adoración de la diosa de la razón, y así la describe el historiador. Una de las ceremonias de esta época de locura no tiene rival en cuanto a lo absurdo combinado con la impiedad. Las puertas de la convención se abrieron de par en par a una banda de músicos, precedida por los miembros del cuerpo municipal que entraron en solemne procesión, cantando un himno de alabanza a la libertad y escoltando, como objeto de su futura adoración, a una mujer velada a la que llamaban la diosa de la razón. Al ser traída al recinto, fue desenvuelta de gran manera y colocada a la derecha del presidente, momento en el que fue reconocida por todos como una bailarina de ópera, cuyos encantos la mayoría de los presentes conocían por su aparición en el escenario, mientras que la experiencia de los individuos se fue ampliando. La Convención Nacional de Francia rindió homenaje público a esta persona, como la representante más idónea de la razón a la que adoraban. Esta impía y ridícula mascarada tuvo una cierta moda, y la instalación de la diosa de la razón fue renovada e imitada en toda la nación, en aquellos lugares donde los habitantes deseaban mostrarse a la altura de todas las alturas de la revolución. Scott's Life of Napoleon. Al introducir el culto a la razón, en 1794, Chaumette dijo: el fanatismo legislativo ha perdido su fuerza, ha dado lugar a la razón. Hemos dejado sus templos, se han regenerado. Hoy una inmensa multitud se reúne bajo sus techos góticos, que, por primera vez, se hará eco de la voz de la verdad. Allí los franceses celebrarán su verdadero culto, el de la libertad y la razón. Allí formaremos nuevos votos por la prosperidad de los ejércitos de la República, allí abandonaremos la adoración de ídolos inanimados por la de la razón, esta imagen animada, la obra maestra de la creación. Una mujer con velo, vestida de ropa azul, fue traída a la convención, y Chaumette, tomándola de la mano, mortales, dijo: dejad de temblar ante los impotentes truenos de un Dios que vuestros temores han creado. De ahora en adelante no reconozca ninguna divinidad sino la razón. Te ofrezco su imagen más noble y pura, si debes tener ídolos, sacrifica solo a los que son como éste. Caed ante el augusto senado de la libertad, velo de la razón. Al mismo tiempo apareció la diosa, personificada por una célebre belleza, Madame Miller, de la ópera, conocida en más de un personaje por la mayoría de la convención. La diosa, después de ser abrazada por el presidente, fue montada en un magnífico carro, y conducida,
en medio de una inmensa multitud, a la Catedral de Notre Dame, para ocupar el lugar de la deidad. Luego fue elevada al más alto altar y recibió la adoración de todos los presentes. El 11 de noviembre, la Sociedad Popular del Museo entró en el salón del municipio, exclamando, «¡Viva la razón!» y llevando en lo alto de un poste los restos medio quemados de varios libros, entre otros los breviarios y los Antiguos y Nuevos Testamentos, que espiaron en un gran incendio, dijo el presidente, todas las tonterías que han hecho cometer a la raza humana. Las relaciones más sagradas de la vida se situaron al mismo tiempo en un nuevo plano adaptado a las ideas extravagantes de la época. El matrimonio fue declarado un contrato civil, que solo vinculaba a los contrayentes durante su tiempo de placer. Mademoiselle Arnault, una célebre comediante, expresó el sentimiento público cuando llamó al matrimonio el sacramento del adulterio, cita del mismo libro. En verdad, este era un Dios extraño, que los padres de esa generación no conocían. Ninguna de estas deidades se había establecido antes como objeto de adoración. Y bien podría llamarse el Dios de las fortalezas, porque el objeto del movimiento era hacer que el pueblo renovara su pacto y repitiera sus votos por la prosperidad de los ejércitos de Francia. Lean de nuevo unas pocas líneas del extracto que ya se ha dado. Hemos dejado sus templos, están regenerados. Hoy una inmensa multitud se reúne bajo sus tejados góticos, que por primera vez se hará eco de la voz de la verdad. Allí los franceses celebrarán su verdadera adoración, la de la libertad y la razón. Allí formularemos nuevos votos para la prosperidad de los ejércitos de la República. Nota. Durante el tiempo en que el fantástico culto a la razón era la locura nacional, los líderes de la revolución son conocidos por la historia como los ateos. Pero pronto se percibió que había que instituir una religión con sanciones más poderosas que la entonces vigente para retener al pueblo. Por lo tanto, se siguió una forma de culto en la que el objeto de la adoración era el Ser Supremo. Era igualmente hueco en lo que respecta a cualquier reforma de la vida y la piedad vital, pero se apoderó de lo sobrenatural. Y mientras que la diosa de la razón era en efecto un dios extraño, la declaración con respecto a honrar al dios de las fortalezas puede quizás referirse más apropiadamente a esta última fase. Berthier's French Revolution. Versículo 39. Así hará él en las fortalezas más fuertes con un dios extraño, a quien reconocerá y aumentará con gloria, y hará que se enseñoreen de muchos, y dividirá la tierra para obtener ganancias. El sistema de paganismo que se había introducido en Francia, ejemplificado en el culto del ídolo establecido en la persona de la diosa de la razón y regulado por un ritual pagano, que había sido promulgado por la Asamblea Nacional para uso del pueblo francés, continuó en vigor hasta el nombramiento de Napoleón en el Consulado Provisional de Francia en 1799. Los adeptos de esta extraña religión ocupaban los lugares fortificados, las fortalezas de la nación, como se expresa en este versículo. Pero lo que sirve para identificar la aplicación de esta profecía a Francia, tal vez tan claramente como cualquier otro particular, es la declaración hecha en la última cláusula del versículo, a saber, que deben dividir la tierra para obtener ganancias. Antes de la Revolución, las tierras de Francia eran propiedad de unos pocos terratenientes en inmensas propiedades. Estas propiedades estaban obligadas por la ley a permanecer indivisas, para que ningún heredero o acreedor pudiera repartirlas. Pero la revolución no conoce ninguna ley, y en la anarquía que ahora reinaba, como también se señaló en el 11º capítulo del Apocalipsis, los títulos de la nobleza fueron abolidos, y sus tierras fueron dispuestas en pequeñas parcelas para el beneficio del tesoro público. El gobierno necesitaba fondos, y estas grandes propiedades fueron confiscadas y vendidas en subasta en parcelas para satisfacer a los compradores. El historiador registra así esta transacción única, la confiscación de 2/3 de las propiedades del reino, que surgió de los decretos de la Convención contra los emigrantes. El clero y las personas condenadas en los tribunales revolucionarios, puso a disposición del gobierno fondos por valor de más de 700 millones libras esterlinas. Allison, volumen 4, página 151. ¿Cuándo se ha producido un acontecimiento, y en qué país, que cumpla una profecía de forma más completa que este? Cuando la nación empezó a recobrar el sentido de sí misma, se exigió una religión más racional y se abolió el ritual pagano. El historiador describe así ese evento. Una tercera medida, más audaz, fue el abandono del ritual pagano y la reapertura de las iglesias para el culto cristiano. Y el mérito de esta medida fue enteramente de Napoleón, que tuvo que enfrentarse a los prejuicios filosóficos de casi todos sus colegas. Él, en su conversación con ellos, no hizo ningún intento de representarse a sí mismo como un creyente en el cristianismo,
sino que se limitó a defender la necesidad de proporcionar al pueblo los medios regulares de culto dondequiera que se pretenda tener un estado de tranquilidad. Los sacerdotes que eligieron prestar el juramento de fidelidad al gobierno fueron readmitidos en sus funciones, y a esta sabia medida siguió la adhesión de no menos de 20.000 de estos ministros de la religión, que hasta entonces habían languidecido en las cárceles de Francia. Lockhardt's Life of Napoleon, volumen 1, página 154. Así terminó el reinado del terror y la revolución infiel. De sus ruinas surgió Bonaparte, para guiar el tumulto hacia su propia elevación, colocarse a la cabeza del gobierno francés y sembrar el terror en los corazones de las naciones. Versículo 40. Y en el tiempo del fin el rey del sur lo empujará, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carros y con gente de a caballo, y con muchos barcos, y él entrará en los países, y se desbordará y pasará. Después de un largo intervalo, el rey del sur y el del norte aparecen de nuevo en el escenario de la acción. No hemos encontrado nada que indique que debemos buscar en cualquier localidad estos poderes, excepto los que poco después de la muerte de Alejandro, constituyeron respectivamente las divisiones del sur y del norte de su imperio. El rey del sur era Egipto en ese tiempo, y el del norte era Siria, incluyendo Tracia y Asia Menor. Egipto sigue siendo, de común acuerdo, el rey del sur, mientras que el territorio que en un principio constituía el rey del norte, está desde hace 400 años totalmente incluido en los dominios del sultán de Turquía. Por lo tanto, para Egipto y Turquía, en relación con el último poder considerado, debemos buscar un cumplimiento del versículo que tenemos ante nosotros. Esta aplicación de la profecía exige que surja un conflicto entre Egipto y Francia, y Turquía y Francia, en 1798, año que, como hemos visto, marcó el comienzo del tiempo del fin, y si la historia atestigua que tal guerra triangular estalló en ese año, será una prueba concluyente de la exactitud de la aplicación. Nos preguntamos, pues, ¿es un hecho que en el tiempo del fin, Egipto empujó, o hizo una resistencia comparativamente débil, mientras que Turquía llegó como un torbellino inquieto, contra él, es decir, el gobierno de Francia? Ya hemos aportado algunas pruebas de que el tiempo del fin comenzó en 1798, y no es necesario informar a ningún lector de la historia de que en ese mismo año se inauguró un estado de abierta hostilidad entre Francia y Egipto. ¿Hasta qué punto este conflicto debió su origen a los sueños de gloria delirantemente acariciados en el ambicioso cerebro de Napoleón Bonaparte? El historiador se formará su propia opinión, pero los franceses, o Bonaparte al menos, se las ingeniaron para hacer de Egipto el agresor. Así pues, cuando en la invasión de ese país se aseguró su primer puesto en Alejandría, declaró que no había venido a asolar el país o a arrebatárselo al gran señor, sino simplemente a liberarlo de la dominación de los mamelucos y a vengar los ultrajes que habían cometido contra Francia. Thiers' French Revolution, volumen 4, página 268. De nuevo el historiador dice, además, él, Bonaparte, tenía fuertes razones para instar en contra de ellos, los mamelucos, porque nunca habían dejado de maltratar a los franceses. Thiers' French Revolution, página 273. A principios del año 1798, Francia se vio envuelta en inmensos proyectos contra los ingleses. El directorio deseaba que Bonaparte emprendiera inmediatamente un descenso sobre Inglaterra, pero vio que ninguna operación directa de ese tipo podía ser emprendida juiciosamente antes de la caída, y él no estaba dispuesto a arriesgar su creciente reputación pasando el verano en la ociosidad. Pero, dice el historiador, él vio una tierra lejana, donde se ganaría una gloria que tendría un nuevo encanto a los ojos de sus compatriotas por el romance y el misterio que se cernía sobre la escena. Egipto, la tierra de los faraones y los Ptolomeos, sería un campo noble para nuevos triunfos. Vites History of France, página 469. Pero mientras que visiones aún más amplias de la gloria se abrían ante los ojos de Bonaparte en esas tierras históricas del Oriente, abarcando no solo Egipto, sino también Siria, Persia, Indostán, incluso hasta el mismo Ganges, no tuvo dificultad en persuadir al directorio de que Egipto era el punto vulnerable a través del cual atacar a Inglaterra interceptando su comercio oriental. Por lo tanto, con el pretexto antes mencionado, se emprendió la campaña egipcia. La caída del papado, que marcó el fin de los 1260 años, y según el versículo 35 mostró el comienzo del tiempo del fin, ocurrió el 10 de febrero de 1798, cuando Roma cayó en manos de Berthier, el general de los franceses.
El 5 de marzo siguiente, Bonaparte recibió el decreto del directorio relativo a la expedición contra Egipto. Salió de París el 3 de mayo y partió de Tolón el 19, con un gran armamento naval, compuesto por 500 velas, que transportaban 40.000 soldados y 10.000 marineros. El 5 de julio, Alejandría fue tomada e inmediatamente fortificada. El día 23 se libró la decisiva batalla de las Pirámides, en la que los mamelucos se enfrentaron en el campo con valor y desesperación, pero no fueron rival para las disciplinadas legiones de los franceses. Murat Bey perdió todos sus cañones, 400 camellos y 3.000 hombres. La pérdida de los franceses fue comparativamente leve. El 24, Bonaparte entró en El Cairo, la capital de Egipto, y solo esperó el descenso de las crecidas del Nilo para perseguir a Murat Bey hasta el Alto Egipto, donde se había retirado con su destrozada caballería, y así hacer una conquista de todo el país. Así, el rey del sur solo pudo ofrecer una débil resistencia. En esta coyuntura, sin embargo, la situación de Napoleón comenzó a ser precaria. La flota francesa, que era su único canal de comunicación con Francia, fue destruida por los ingleses bajo el mando de Nelson en Abukir, y el 2 de septiembre de ese mismo año, 1798, el sultán de Turquía, bajo sentimientos de celos contra Francia arteramente fomentados por los embajadores ingleses en Constantinopla y exasperado por el hecho de que Egipto, durante tanto tiempo semi-independiente del Imperio Otomano, se transformara en una provincia francesa, declaró la guerra a Francia. Así, el rey del norte, Turquía, se enfrentó a él, Francia, en el mismo año que el rey del sur, Egipto, empujó, y ambos en el tiempo del fin, lo cual es otra prueba concluyente de que el año 1798 es el año en que comienza ese periodo. Y todo ello es una demostración de que esta aplicación de la profecía es correcta, ya que tantos acontecimientos que cumplen con tanta precisión las especificaciones de la profecía no podían tener lugar juntos, y no ser un cumplimiento de la misma. Fue la venida del rey del norte, o de Turquía, como el torbellino en comparación con el empuje de Egipto. Napoleón había aplastado los ejércitos de Egipto, ensayó hacer lo mismo con los ejércitos del sultán, que amenazaban con un ataque desde el lado de Asia. El 27 de febrero de 1799, con 18.000 hombres, comenzó su marcha desde el Cairo hacia Siria. Primero tomó el fuerte de El Aris, en el desierto, luego Jaffa, el Jope de la Biblia, conquistó a los habitantes de Nablus en Zeta y fue de nuevo victorioso en Jafet. Mientras tanto, un fuerte grupo de turcos se había atrincherado en San Juan de Acre, mientras que enjambres de musulmanes se reunían en las montañas de Samaria, listos para lanzarse sobre los franceses cuando debían asediar Acre. Al mismo tiempo, Sir Sidney Smith apareció ante San Juan de Acre con 2 barcos ingleses, reforzó la guarnición turca de ese lugar y capturó la maquinaria para el asedio que Napoleón había enviado por mar desde Alejandría. Pronto apareció una flota turca que, con los barcos rusos e ingleses que cooperaban entonces con ellos, constituyeron los muchos barcos del rey del norte. El 18 de marzo comenzó el asedio. Napoleón fue llamado 2 veces a dejar el sitio, para evitar que algunas divisiones francesas cayeran en manos de las hordas de musulmanes que inundaban el país. 2 veces también se abrió una brecha en la muralla de la ciudad, pero los asaltantes fueron recibidos con tal furia por la guarnición que se vieron obligados, a pesar de sus mejores esfuerzos, a ceder en la lucha. Después de una continuidad de 60 días, Napoleón levantó el asedio, hizo sonar, por primera vez en su carrera, la nota de retirada, y el 21 de mayo de 1799, comenzó a retomar sus pasos hacia Egipto. Y se desbordará y pasará. Hemos encontrado eventos que proporcionan un cumplimiento muy sorprendente del empuje del rey del sur y el comienzo del torbellino del rey del norte contra el poder francés. Hasta ahora hay un acuerdo general en la aplicación de la profecía. Ahora llegamos a un punto en el que los puntos de vista de los expositores comienzan a bifurcarse. ¿A quién se refieren las palabras se desbordará y pasará, a Francia o al rey del norte? La aplicación del resto de este capítulo depende de la respuesta a esta pregunta. A partir de este punto se mantienen 2 líneas de interpretación. Algunos aplican las palabras a Francia y se esfuerzan por encontrar una realización en la carrera de Napoleón. Otros las aplican al rey del norte y por lo tanto apuntan a un cumplimiento de los acontecimientos en la historia de Turquía.
Hablamos solo de estas dos posiciones, ya que el intento que algunos hacen de traer el papado aquí está tan evidentemente desviado que su consideración no necesita detenernos. Si ninguna de estas posiciones está libre de dificultades, como suponemos que nadie afirmará que lo está absolutamente, solo queda que tomemos la que tiene el peso de la evidencia a su favor. Y encontraremos una a favor de la cual la evidencia predomina tanto, excluyendo a todas las demás, que apenas deja lugar a dudas con respecto a la opinión aquí mencionada. Respecto a la aplicación de esta parte de la profecía a Napoleón o a Francia bajo su liderazgo, hasta donde conocemos su historia, no encontramos eventos que podamos instar con algún grado de seguridad como el cumplimiento de la parte restante de este capítulo, y por lo tanto no vemos cómo puede ser aplicada de esta manera. Por lo tanto, debe ser cumplido por Turquía, a menos que pueda demostrarse. 1. Que la expresión Rey del Norte no se aplica a Turquía. O 2. Que haya algún otro poder además de Francia o el Rey del Norte que cumplió esta parte de la predicción. Pero si Turquía, que ocupa ahora el territorio que constituía la división norte del imperio de Alejandro, no es el Rey del Norte de esta profecía, entonces nos quedamos sin ningún principio que nos guíe en la interpretación, y suponemos que todos estarán de acuerdo en que no hay lugar para la introducción de ningún otro poder aquí. El rey francés y el rey del norte son los únicos a los que se puede aplicar la predicción. El cumplimiento debe estar entre ellos. Algunas consideraciones ciertamente favorecen la idea de que hay, en la última parte del versículo 40, una transferencia de la carga de la profecía del poder francés al rey del norte. El rey del norte es introducido justo antes, como saliendo como un torbellino, con carros, jinetes y muchos barcos. Ya hemos notado la colisión entre este poder y los franceses. El rey del norte, con la ayuda de sus aliados, ganó en esta contienda, y los franceses frustrados en sus esfuerzos, fueron devueltos a Egipto. Ahora parece ser la aplicación más natural referir el desbordamiento y el paso a ese poder que surgió triunfante de esa lucha, y ese poder era Turquía. Solo añadiremos que alguien familiarizado con el hebreo asegura que la construcción de este pasaje es tal que hace necesario referir el desbordamiento y el paso al rey del norte, expresando estas palabras el resultado de ese movimiento que antes se ha comparado con la furia del torbellino. Versículo 41. Él también entrará en la tierra gloriosa, y muchos países serán derribados, pero estos escaparán de su mano, Edom, Moab y el jefe de los hijos de Amón. Los hechos que acabamos de exponer relativos a la campaña de los franceses contra Turquía y la derrota de los primeros en San Juan de Acre fueron extraídos principalmente de la Enciclopedia Americana. De la misma fuente obtenemos más detalles sobre la retirada de los franceses a Egipto y los reveses adicionales que les obligaron a evacuar ese país. Abandonando una campaña en la que un tercio del ejército había caído víctima de la guerra y de la peste, los franceses se retiraron de San Juan de Acre y, tras una fatigosa marcha de 26 días, volvieron a entrar en el Cairo, en Egipto. Abandonaron así todas las conquistas que habían hecho en Judea, y la tierra gloriosa, Palestina, con todas sus provincias, aquí llamadas países, volvió a caer bajo el dominio opresivo de los turcos. Edom, Moab y Amón, que se encontraban fuera de los límites de Palestina, al sur y al este del Mar Muerto y del Jordán, estaban fuera de la línea de marcha de los turcos desde Siria hasta Egipto, y por lo tanto escaparon a los estragos de esa campaña. Sobre este pasaje, Adam Clarke tiene la siguiente nota: a estos y otros árabes, ellos, los turcos, nunca han podido someterlos. Todavía ocupan los desiertos y reciben una pensión anual de 40.000 coronas de oro de los emperadores otomanos para permitir que las caravanas con los peregrinos para la Meca tengan un paso libre. Versículo 42. Él también extenderá su mano sobre los países, y la tierra de Egipto no escapará. En la retirada de los franceses a Egipto, una flota turca desembarcó 18.000 hombres en Abukir. Napoleón atacó inmediatamente el lugar, derrotando completamente a los turcos y restableciendo su autoridad en Egipto. Pero en este punto, severos reveses a las armas francesas en Europa llamaron a Napoleón al hogar para cuidar los intereses de su propio país. El mando de las tropas en Egipto quedó en manos del general Kleber, quien, tras un periodo de incansable actividad en beneficio del ejército, fue asesinado por un turco en el Cairo, y el mando quedó en manos de Abdallah Menor. Con un ejército que no tenía refuerzos, cada pérdida era grave. Mientras tanto, el gobierno inglés, como aliado de los turcos, había resuelto arrebatar Egipto a los franceses.
El 13 de marzo del año 1800, una flota inglesa desembarcó un cuerpo de tropas en Abukir. Los franceses dieron batalla al día siguiente, pero se vieron obligados a retirarse. El 18, Abukir se rindió. El día 28, una flota turca trajo refuerzos y el gran visir se acercó desde Siria con un gran ejército. El 19, Rosetta se rindió a las fuerzas combinadas de los ingleses y los turcos. En Ramania un cuerpo francés de 4.000 hombres fue derrotado por 8.000 ingleses y 6.000 turcos. En el Menayer 5.000 franceses fueron obligados a retirarse, el 16 de mayo, por el visir, que avanzaba hacia el Cairo con 20.000 hombres. Todo el ejército francés estaba ahora encerrado en el Cairo y Alejandría. El Cairo se rindió el 27 de junio y Alejandría el 2 de septiembre. 4 semanas después, el 1 de octubre de 1801, se firmaron los preliminares de paz en Londres. Egipto no escapará fueron las palabras de la profecía. Este lenguaje parece implicar que Egipto sería sometido a algún poder de cuyo dominio desearía ser liberado. Al igual que entre los franceses y los turcos, ¿cómo se encontraba esta cuestión para los egipcios? Preferían el dominio francés. En el libro Travels in Egypt, Nubia, Turkey, and Palestine in the years 1824-1827, de R. Madden, publicado en Londres en 1829, se afirma que los franceses fueron muy lamentados por los egipcios y ensalzados como benefactores, que durante el corto periodo que permanecieron, dejaron huellas de mejora, y que, si hubieran podido establecer su poder, Egipto estaría ahora comparativamente civilizado. A la vista de este testimonio, el lenguaje no sería apropiado si se aplicara a los franceses. Los egipcios no deseaban escapar de sus manos. Sí deseaban escapar de las manos de los turcos, pero no pudieron. Versículo 43. Pero él tendrá poder sobre los tesoros de oro y de plata, y sobre todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y los etíopes estarán a sus pasos. Para ilustrar este versículo citamos lo siguiente de Historic Echoes of the Voice of God, página 49. La historia nos da los siguientes hechos. Cuando los franceses fueron expulsados de Egipto y los turcos tomaron posesión, el sultán permitió que los egipcios reorganizaran su gobierno como era antes de la invasión francesa. No pidió a los egipcios ni soldados, ni armas, ni fortificaciones, sino que les dejó gestionar sus propios asuntos de forma independiente, con la importante excepción de someter a la nación a un tributo a él mismo. En los artículos de acuerdo entre el sultán y el bajá de Egipto, se estipulaba que los egipcios debían pagar anualmente al gobierno turco una cierta cantidad de oro y plata, y 600.000 medidas de maíz y 400.000 de cebada. Los libios y los etíopes, los cusitas, dice el Dr. Clark, los árabes no conquistados, que han buscado la amistad de los turcos, y muchos de los cuales pagan tributos a ellos hasta el tiempo presente. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo perturbarán, por tanto, él saldrá con gran furia para destruir y hacer desaparecer a muchos. En este versículo el Dr. Clark tiene una nota que es digna de mención. Dice, se permite que esta parte de la profecía no se cumpla todavía. Su nota fue impresa en 1825. En otra parte de su comentario dice, si el poder turco se entiende, como en los versículos anteriores, puede significar que los persas en el este y los rusos en el norte, en algún momento pondrán en gran vergüenza al gobierno otomano. Entre esta conjetura del Dr. Clark, escrita en 1825, y la guerra de Crimea de 1853 al 1856, hay ciertamente una sorprendente coincidencia, ya que las mismas potencias que menciona, los persas en el este y los rusos en el norte, fueron las que instigaron ese conflicto. Las noticias de estos poderes fueron de preocupación para él, Turquía. Su actitud y movimientos incitaron al sultán a la ira y la venganza. Rusia, al ser la potencia más agresiva, fue objeto de ataque. Turquía declaró la guerra a su poderoso vecino del norte en 1853. El mundo miraba con asombro al ver que un gobierno que había sido llamado durante mucho tiempo el hombre enfermo del Oriente, un gobierno cuyo ejército estaba desanimado y desmoralizado, cuyos tesoros estaban vacíos, cuyos gobernantes eran viles e imbéciles, y cuyos súbditos eran rebeldes y amenazaban con la separación, se precipitaba con tal impetuosidad en el conflicto. La profecía decía que saldrían con gran furia, y cuando salieron así en la guerra mencionada, fueron descritos, en la lengua vernácula profana de un escritor estadounidense, como luchando como demonios.
Es cierto que Inglaterra y Francia no tardaron en acudir en la ayuda de Turquía, pero esta salió de la manera descrita y, según se informa, obtuvo importantes victorias antes de recibir la ayuda de estas potencias. Versículo 45. Y él fijará los tabernáculos de su palacio entre los mares en el glorioso Monte Santo, pero él llegará a su fin, y ninguno le ayudará. Hemos rastreado la profecía del capítulo 11 de Daniel paso a paso, y hasta ahora hemos encontrado eventos para cumplir todas sus predicciones. Todo ha sido forjado en la historia excepto este último versículo. Las predicciones del versículo anterior se han cumplido en la memoria de la generación que vive ahora, somos llevados por este hacia el futuro, más allá de nuestro tiempo, pues ningún poder ha ejecutado todavía los actos que aquí se describen. Pero debe cumplirse, y su cumplimiento debe ser ejecutado por aquel poder que ha sido continuamente el tema de la profecía desde el versículo 40 hasta este versículo 45. Si la aplicación a la que hemos dado preferencia al recorrer estos versículos es correcta, debemos mirar a Turquía hacer el movimiento aquí indicado. Y se ha notado lo fácil que esto se puede hacer. Palestina, que alberga el glorioso Monte Santo, el monte sobre el que se levanta Jerusalén, entre los mares, el Mar Muerto y el Mediterráneo, es una provincia turca, y si los turcos se vieran obligados a retirarse apresuradamente de Europa, podrían ir fácilmente a cualquier punto dentro de sus propios dominios para establecer su sede central provisional, aquí propiamente descrita como los tabernáculos, moradas móviles de su palacio, pero no podrían ir más allá de ellas. El punto más notable dentro del límite de Turquía en Asia es Jerusalén. Y además observen lo aplicable que es el lenguaje a ese poder, llegará a su fin, y ninguno le ayudará. Esta expresión claramente deja entrever que este poder ha recibido ayuda previamente. ¿Y cuáles son los hechos? En la guerra contra Francia durante los años 1798 al 1801, Inglaterra y Rusia ayudaron al sultán. En la guerra entre Turquía y Egipto en 1838 al 1840, Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia intervinieron en favor de Turquía. En la guerra de Crimea en 1853 al 1856, Inglaterra, Francia y Cerdeña apoyaron a los turcos. Y en la última guerra ruso-turca, las grandes potencias de Europa intervinieron para detener el avance de Rusia. Y sin la ayuda recibida en todos estos casos, Turquía probablemente habría fracasado en mantener su posición. Y es un hecho notorio que desde la caída de la supremacía otomana en 1840, el imperio ha existido solo gracias al sufrimiento de las grandes potencias de Europa. Sin el apoyo prometido por ellas, no podría mantener por mucho tiempo ni siquiera una existencia nominal, y cuando se le retire, tendrá que venirse abajo. Por eso la profecía dice que el rey llega a su fin y nadie le ayuda, y llega a su fin, como podemos deducir naturalmente, porque nadie le ayuda, porque se le retira el apoyo prestado anteriormente. ¿Tenemos algún indicio de que esta parte de la profecía se cumplirá pronto? Al plantear esta pregunta, miramos, no a las oscuras y distantes edades del pasado, cuyos eventos, hace tanto tiempo transferidos a la página de la historia, ahora solo interesan a unos pocos, sino al presente mundo vivo y en movimiento. Están las naciones que ahora están en el escenario de la acción, con sus disciplinados ejércitos y sus multiplicadas armas de guerra, haciendo algún movimiento que busque este fin. Todos los ojos se dirigen ahora con interés hacia Turquía, y la opinión unánime de los estadistas es que los turcos están destinados a ser expulsados pronto de Europa. Hace algunos años, un corresponsal del Tribune de Nueva York, escribiendo desde el este, dijo: Rusia se está armando hasta los dientes, para vengarse de Turquía. 2 campañas del ejército ruso expulsarán a los turcos de Europa. Carleton, antiguo corresponsal del Journal de Boston, escribiendo desde París bajo el título de la cuestión oriental, dijo: el tema de conversación de la última semana no ha sido sobre la exposición, sino sobre la cuestión oriental. ¿Hasta dónde crecerá? ¿Habrá guerra? ¿Qué hará Rusia? ¿Qué posición van a tomar las potencias occidentales? Estas son preguntas que se discuten no solo en los cafés y restaurantes, sino en el cuerpo legislativo. Tal vez no pueda prestar un mejor servicio en este momento que agrupar algunos hechos en relación con esta pregunta, que, según las indicaciones actuales, van a llamar la atención inmediata del mundo. ¿Qué es la cuestión oriental?
No es fácil dar una definición, pues para Rusia puede significar una cosa, para Francia otra, y para Austria otra más, pero eliminando todas las cuestiones secundarias, puede reducirse a esto: la conducción de los turcos hacia Asia, y una lucha por su territorio. De nuevo él dice: seguramente los indicios apuntan a que el sultán está destinado a ver pronto cómo se rompe la frontera occidental de sus dominios, pieza por pieza. ¿Pero qué seguirá? ¿Se establecerán juntas Rumanía, Serbia, Bosnia y Albania como una soberanía independiente y tomarán posición entre las naciones? ¿O habrá una gran carrera por la propiedad del otomano? Pero eso es del futuro, un futuro no muy lejano. Poco después de que se escribieran los extractos anteriores, tuvo lugar una sorprendente revolución en Europa. Francia, una de las partes, si no la principal, en la alianza para mantener el trono otomano, fue aplastada por Prusia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Prusia, otra de las partes, simpatizaba demasiado con Rusia como para interferir en sus movimientos contra los turcos. Inglaterra, un tercero, en una condición financiera embarazosa, no podía pensar en entrar en ninguna contienda a favor de Turquía sin la alianza de Francia. Austria no se había recuperado del golpe recibido en su anterior guerra con Prusia, e Italia estaba ocupada con el asunto de despojar al Papa de su poder temporal y hacer de Roma la capital de la nación. Un escritor del Tribune de Nueva York señaló que si Turquía se veía envuelta en dificultades con Rusia, podía contar con la pronta ayuda de Austria, Francia e Inglaterra. Pero ninguna de estas potencias, ni ninguna otra que pudiera ayudar a Turquía, estaba en ese momento en condiciones de hacerlo, debido principalmente a la repentina e inesperada humillación de la nación francesa, como ya se ha dicho. Rusia vio entonces que había llegado su oportunidad. En consecuencia, sorprendió a todas las potencias de Europa en el otoño del mismo año memorable, 1870, al dar un paso adelante y anunciar deliberadamente que pensaba dejar de respetar las estipulaciones del Tratado de 1856. Este tratado, concluido al término de la Guerra de Crimea, restringía las operaciones bélicas de Rusia en el Mar Negro. Pero Rusia debía tener el privilegio de utilizar esas aguas con fines militares si quería llevar a cabo sus designios contra Turquía. De ahí su determinación de ignorar ese tratado justo en el momento en que ninguna de las potencias estaba en condiciones de aplicarlo. La razón aparente expuesta por Rusia para sus movimientos en esta dirección era que podría tener un frente marítimo y puertos en un clima más cálido que las costas del Báltico, pero el verdadero propósito era contra Turquía. Así, el Churchman, de Hartford, Connecticut, en un hábil artículo sobre el actual popurrí europeo, afirma que Rusia, en sus invasiones a Turquía, no solo busca una frontera marítima y puertos en las grandes rutas del comercio, no cerrados por los inviernos árticos, sino que, con un sentimiento similar al que inspiró las cruzadas, está animada por un intenso deseo de expulsar a la luna creciente del suelo de Europa. Este deseo de Rusia se ha mantenido como un legado sagrado desde los días de Pedro el Grande. Este famoso príncipe, que se convirtió en emperador único de Rusia en 1688, a la edad de 16 años, disfrutó de un próspero reinado de 37 años, hasta 1725, y dejó a sus sucesores un célebre testamento, en el que se impartían ciertas instrucciones importantes para su constante observancia. El 9º artículo de ese testamento ordenaba la siguiente política: tomar todos los medios posibles para ganar a Constantinopla y a las Indias, pues quien gobierne allí será el verdadero soberano del mundo, excitar la guerra continuamente en Turquía y Persia, establecer fortalezas en el Mar Negro, conseguir el control del mar por grados, y también del Báltico, que es un punto doble, necesario para la realización de nuestro proyecto, acelerar en lo posible la decadencia de Persia, penetrar hasta el Golfo Pérsico, restablecer, si es posible, por la vía de Siria, el antiguo comercio del levante mediterráneo, avanzar hasta las Indias, que son el gran depósito del mundo. Una vez allí, podremos prescindir del oro de Inglaterra. El 11º artículo dice: interesar a la Casa de Austria en la expulsión de los turcos de Europa y calmar sus diferencias en el momento de la conquista de Constantinopla, habiendo incitado a la guerra entre los antiguos estados de Europa, dando a Austria una porción de la conquista, que después será o podrá ser reclamada. Los siguientes hechos de la historia rusa mostrarán cuán persistentemente se ha seguido esta línea de política.
En 1696, Pedro el Grande arrebató el mar de Azov a los turcos y lo conservó. A continuación, Catalina la Grande ganó Crimea. En 1812, mediante la paz de Bucarest, Alejandro I obtuvo Moldavia y la provincia de Besarabia, de hermoso nombre, con sus manzanas, melocotones y cerezas. Luego vino el gran Nicolás, que ganó el derecho a la libre navegación del Mar Negro, los Dardanelos y el Danubio, pero cuya desmesurada codicia le llevó a la guerra de Crimea, por la que perdió Moldavia, y el derecho a navegar por el Danubio, y la navegación sin restricciones del Mar Negro. Esto fue sin duda un severo rechazo para Rusia, pero no extinguió los designios sobre el poder otomano, ni contribuyó en ningún grado esencial a la estabilidad del Imperio Otomano. Esperando pacientemente su tiempo, Rusia ha estado observando y esperando, y en 1870, cuando todas las naciones occidentales estaban pendientes de la guerra franco-prusiana, anunció a las potencias que ya no estaría sujeta al Tratado de 1856, que restringía su uso del Mar Negro, y desde entonces ese mar ha sido, como hace 1000 años, a todos los efectos, a Mare Rusicum, San Francisco Chronicle. Napoleón Bonaparte comprendía bien los designios de Rusia y la importancia de los movimientos previstos por esta. Mientras estaba prisionero en la isla de Santa Elena, en una conversación con su gobernador, el señor Hudson Lowe, expresó la siguiente opinión. En el curso de unos pocos años, Rusia tendrá Constantinopla, parte de Turquía y toda Grecia. Esto lo considero tan seguro como si ya hubiera ocurrido. Todas las adulaciones y halagos que Alejandro me hizo fueron para obtener mi consentimiento para lograr ese objetivo. No quise darlo, previendo que el equilibrio de Europa sería destruido. Una vez dueña de Constantinopla, Rusia obtiene todo el comercio del Mediterráneo, se convierte en una potencia naval, y luego solo Dios sabe lo que puede pasar. El objetivo de mi invasión de Rusia era evitar esto, interponiendo entre ella y Turquía un nuevo estado, el cual yo pretendía traer a la existencia como una barrera a sus invasiones orientales. Kossuth también adoptó el mismo punto de vista del Consejo Político, cuando dijo, en Turquía se decidirá el destino del mundo. Las palabras de Bonaparte, citadas anteriormente, en referencia a la destrucción del equilibrio de Europa, revelan el motivo que ha inducido a las grandes potencias a tolerar durante tanto tiempo la existencia en el continente de una nación que es falsa en religión, carente de humanidad y una vergüenza para la civilización moderna. Constantinopla es considerada, por consenso general, como el gran punto estratégico de Europa, y las potencias tienen cada una de ellas la sagacidad o los celos suficientes para ver, o creer ver, el hecho de que si cualquiera de las potencias europeas obtiene la posesión permanente de ese punto, como Rusia desea hacer, esa potencia podrá dictar las condiciones al resto de Europa. Ninguna potencia está dispuesta a que otra posea esta posición, y la única forma aparente de evitarlo es que todas ellas se unan, por acuerdo implícito o expreso, para mantenerse mutuamente al margen, y sufrir que los indecibles turcos arrastren su enfermiza existencia asiática por el suelo de Europa. Esto es preservar ese equilibrio de poder por el cual todos son tan sensibles. Pero esto no puede continuar por siempre. Llegará a su fin y nadie le ayudará. El hombre enfermo parece que está determinado a reducirse muy rápidamente a tal grado de ofensividad que Europa se verá obligada a expulsarlo a Asia, como una cuestión de seguridad para su propia civilización. Cuando Rusia, en 1870, anunció su intención de desacatar el Tratado de 1856, las otras potencias, aunque incapaces de hacer nada, hicieron, sin embargo, como correspondía a las ideas que tenían de su propia importancia, toda una demostración de dignidad ofendida. Se exigió la celebración de un Congreso de Naciones y se concedió la petición. El Congreso se celebró, y resultó, como todo el mundo esperaba que resultara, simplemente una farsa en lo que respecta a frenar a Rusia. El San Francisco Chronicle de marzo de 1871 tenía este párrafo sobre el Congreso de la Cuestión Oriental. Es bastante evidente que, en lo que respecta a la dirección o control de la acción del gobierno moscovita, el Congreso es poco mejor que una farsa. Inglaterra originó la idea del Congreso simplemente porque le ofrecía la oportunidad de abandonar, sin una deshonra evidente, una posición que había asumido con demasiada precipitación, y Rusia fue lo suficientemente complaciente como para unirse al pequeño juego, sintiéndose satisfecha de que no perdería nada por su cortesía.
Turquía es la única parte agraviada en este hábil acuerdo. Ha sido dejada cara a cara con su enemigo hereditario e implacable, porque las naciones que anteriormente la ayudaron, aparentemente por amistad y amor a la justicia, pero realmente por motivos de interés propio, han evadido el desafío tan abiertamente lanzado a la cancha por el coloso del norte. Es fácil prever el final de esta convención. Rusia obtendrá todo lo que necesita, se dará un paso más hacia la realización de la voluntad de Pedro el Grande, y el sultán recibirá un anticipo de su destino aparentemente inevitable, la expulsión de Europa. A partir de ese momento, el fuego ardiente de la cuestión oriental continuó agitando y alarmando a las naciones de Europa, hasta que en 1877 las llamas estallaron de nuevo. El 24 de abril de ese año, Rusia le declaró la guerra a Turquía, aparentemente para defender a los cristianos contra la inhumana barbarie de los turcos, pero en realidad para hacer otro intento de llevar a cabo su largamente acariciada determinación de expulsar a los turcos de Europa. Los acontecimientos y resultados de esa guerra de 1877 a 1878 son de fecha tan reciente que el lector general puede recordarlos fácilmente. Era evidente desde el principio que Turquía estaba superada. Rusia se fue acercando hasta que los mismos puestos de avanzada de Constantinopla fueron ocupados por sus fuerzas. Pero la diplomacia de parte de las alarmadas naciones de Europa volvió a intervenir para suspender por un tiempo la contienda. El Congreso de Berlín se celebró el 25 de enero de 1878. Turquía aceptó firmar condiciones de paz. Las condiciones eran que los estrechos de los Dardanelos debían estar abiertos a los barcos rusos, que los rusos debían ocupar Batumi, Kars y Erzurum, que Turquía debía pagar a Rusia 20 millones libras esterlinas, casi 100 millones de dólares, como indemnización de guerra, y que el tratado debía ser firmado en Constantinopla. Al hacer este comunicado, el Algemeine Seytun añadió, la eventual entrada de los rusos en Constantinopla no puede considerarse ya como imposible. El Evening News de Detroit del 20 de febrero de 1878, decía. Según la última versión de las condiciones de paz, Turquía, además de sus pérdidas territoriales, la renuncia a unos cuantos acorazados, las rectificaciones de la desembocadura del Danubio, el reembolso del capital ruso invertido en valores turcos, la indemnización a los súbditos rusos en Constantinopla por las pérdidas de guerra y el mantenimiento de unos 100.000 prisioneros de guerra, tendrá que pagar a Rusia, en cifras redondas, una suma equivalente a unos 552 millones de dólares. En nuestra moneda. Los elementos no estimados aumentarán fácilmente esta cifra a 600 millones. Con su territorio fiscal reducido casi a la empobrecida Asia Menor y con sus finanzas actualmente en una condición de caos absoluto, es difícil ver de dónde va a sacar el dinero, por muy dispuestos que estén sus actuales gobernantes a firmar el contrato. La propuesta equivale a dar al zar una hipoteca permanente sobre todo el imperio, y contiene una amenaza implícita de que puede ejecutar la hipoteca en cualquier momento, mediante la apropiación del resto de la Turquía europea. En este último aspecto, toda Europa tiene un interés vital en el asunto, y particularmente Inglaterra, incluso si las condiciones no estuvieran en sí mismas calculadas para volver locos a los acreedores ingleses, al destruir su última esperanza de obtener un centavo de sus grandes inversiones en bonos turcos. Esto convierte a Rusia en un acreedor preferente del aporte en bancarrota, con la ventaja adicional de ser cesionario en posesión, dejando a los acreedores con reclamos pasados fuera del juego. El siguiente párrafo tomado del Public Ledger de Filadelfia, en agosto de 1878, expone una muestra instructiva y muy sugestiva de la reducción del territorio turco en los últimos 60 años, y especialmente como resultado de la guerra de 1877. Cualquiera que se tome la molestia de mirar un mapa de Turquía en Europa de hace aproximadamente 60 años, y lo compare con el nuevo mapa esbozado por el Tratado de San Estéfano, modificado por el Congreso de Berlín, podrá formarse una idea de la marcha del progreso que está presionando al poder otomano fuera de Europa. En aquel entonces, la frontera norte de Turquía se extendía hasta los montes Cárpatos, y al este del río Seret abarcaba Moldavia hasta casi el grado número 47 de latitud norte. Ese mapa abarcaba también lo que hoy es el Reino de Grecia. Cubría toda Serbia y Bosnia. Pero en el año 1830 la frontera norte de Turquía fue desplazada desde los Cárpatos hasta la orilla sur del Danubio,
quedando los principados de Moldavia y Valaquia liberados de la dominación turca y sujetos únicamente al pago de un tributo anual en dinero al aporte. Al sur del Danubio, los serbios habían conseguido una liberación similar para su país. Grecia también había podido establecer su independencia. Tanto entonces como recientemente, los turcos eran crueles y obstinados. Rusia y Gran Bretaña propusieron hacer de Grecia un estado tributario, conservando la soberanía del aporte. Esto fue rechazado, y el resultado fue la destrucción total de la poderosa flota turca en Avarino y la formación del reino independiente de Grecia. Así, Turquía en Europa fue presionada por todos lados. Ahora, la frontera norte, que hace poco estaba en el Danubio, ha sido empujada hacia el sur hasta los Balcanes. Rumanía y Serbia han dejado incluso de ser tributarias y han ocupado su lugar entre los estados independientes. Bosnia ha pasado a estar bajo la protección de Austria, al igual que Rumanía lo estuvo bajo la de Rusia en 1829. Las fronteras rectificadas otorgan territorio turco a Serbia, Montenegro y Grecia. Bulgaria ocupa el lugar de Rumanía como principado autónomo, sin dependencia del aporte y pagando solo un tributo anual. Incluso al sur de los Balcanes, el poder de los turcos se ha visto reducido, ya que Rumanía tendrá un gobierno local bajo un gobernador cristiano. Y así, una vez más, la frontera de Turquía en Europa se ve reducida por todos lados, hasta que el territorio que queda no es más que la sombra de lo que era hace 60 años. Producir este resultado ha sido la política y la batalla de Rusia durante más de medio siglo. Durante cerca de ese espacio de tiempo ha sido la lucha de algunas de las otras potencias para mantener la integridad del imperio turco. Una comparación de los mapas a intervalos de 25 años mostrará qué política ha tenido éxito y cuál ha fracasado. En el último medio siglo, Turquía se ha encogido en Europa. Se está encogiendo y retrocediendo hacia Asia, y, aunque todas las potencias, excepto Rusia, deberían unir sus fuerzas para mantener el sistema otomano en Europa, hay un destino manifiesto visible en la historia de los últimos 50 años que ha de vencerlos. Un corresponsal del Christian Union, escribiendo desde Constantinopla con fecha del 8 de octubre de 1878, dijo: Cuando consideramos las dificultades que ahora acosan a este gobierno débil y tambaleante, lo único que sorprende es que pueda permanecer por un día. Aparte de la deuda financiada de $1.000 millones sobre la cual no paga intereses, tiene una enorme deuda flotante que representa todos los gastos de la guerra, sus empleados no son remunerados, su ejército no se ha disuelto ni reducido siquiera, y su papel moneda ha llegado a ser casi sin valor. El pueblo se ha desanimado y espera cada día una nueva revolución o una renovación de la guerra. El gobierno no sabe en quién desconfiar más, sus amigos o sus enemigos. Desde 1878, la tendencia de todos los movimientos en el este ha sido en la misma dirección, presagiando una mayor presión sobre el gobierno turco en la dirección de su expulsión del suelo de Europa. La ocupación de Egipto por los ingleses, que tuvo lugar en 1883, es otro paso hacia el resultado inevitable y proporciona un movimiento que el Independent, de Nueva York, se aventura a llamar el principio del fin. En 1895 el mundo se sorprendió por el informe de las terribles atrocidades infligidas por los turcos y kurdos a los armenios. Reportes confiables muestran que muchos miles han sido masacrados, con toda circunstancia de crueldad diabólica. Las naciones a través de sus embajadores protestan y amenazan, el sultán promete, pero no hace nada. Evidentemente no tiene la disposición, si tiene el poder, de detener la marea de sangre. Los musulmanes fanáticos parecen aferrarse con frenesí a destruir a todos los hombres armenios y llevar a sus esposas e hijos a la esclavitud o a un destino más lamentable. En este escrito, enero de 1897, se dice que miles de viudas y huérfanos vagan por las montañas de Armenia, pereciendo de frío y hambre, y extienden sus manos desesperadas a Inglaterra y América para salvarlos de la destrucción total. Un estremecimiento de horror ha atravesado la cristiandad y un grito se eleva desde todas las tierras, que el turco sea expulsado y llegue a su fin. Y, sin embargo, el egoísmo de las naciones y sus celos entre sí impiden que sus manos detengan este carnaval de matanzas y ruinas, desbancando al terrible turco. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Por lo tanto, toda la evidencia demuestra que el turco pronto debe abandonar Europa.
¿Dónde plantará entonces los tabernáculos de su palacio? ¿En Jerusalén? Ese es ciertamente el punto más probable. Newton on the Prophecies, página 318, dice, entre los mares en el glorioso Monte Santo debe denotar, como hemos mostrado, alguna parte de la Tierra Santa. Allí acampará el turco con todas sus fuerzas, sin embargo, llegará a su fin, y nadie lo ayudará eficazmente, o lo librará. El tiempo determinará pronto este asunto, y puede que solo sean unos pocos meses. Y cuando esto ocurra, ¿qué sigue? Eventos del más trascendental interés para todos los habitantes de este mundo, como se muestra inmediatamente en el siguiente capítulo. Nota. Desde que se escribió lo anterior, la situación en Turquía ha empeorado continuamente. Las masacres armenias han continuado, y entre enero y septiembre de 1896, la rebelión contra los turcos estalló en Creta y Macedonia. Además de esto, los propios musulmanes fanáticos muestran signos de insatisfacción con el sultán y amenazan con la revolución. Se acaban de producir graves disturbios, septiembre de 1896, en Constantinopla, que han provocado la matanza de unos 2000 armenios. Los jefes de la corona de Europa están ahora en consulta con respecto a la disposición de los asuntos de Turquía, con la perspectiva de que se llegue a alguna determinación, y así se elimine el único obstáculo para la disolución del Imperio turco. Si este material ha sido de bendición y desea apoyar la obra misionera que realiza este ministerio, puede hacerlo con una ofrenda voluntaria. Su apoyo nos ayuda a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. En la descripción del video encontrará los enlaces para colaborar. Que el Señor le bendiga y le recompense en abundancia.